En la cabina del XCBA, el senador de la República por Tabasco, Óscar Cantón Cetina. Senador, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy bien, Gerardo, muy contento y muy agradecido por esta invitación para estar aquí en XCBA. Saludo con mucho afecto, mucho cariño a todas mis paisanas, mis paisanos y a todo el mundo, porque esta emisión llega a todo el mundo. Es correcto. Gracias. No, es su casa, siempre es su casa y siempre se le recibe con gusto. ¿Cómo va el Senado de la República? ¿Cómo va el trabajo legislativo, senador? Muy bien, movimiento. Gerardo, muy bien, muy intenso. Nunca en la historia del país, en un primer periodo de sesiones, se habían procesado tantas reformas constitucionales. Llevamos ya 14 de septiembre para lo que es noviembre, diremos, en 3 meses. 14 que tienen que ver con muchos temas. Destaca lo que es la reforma judicial. Pero son 14 reformas constitucionales donde 11 fueron iniciativas de Andrés Manuel López Obrador como presidente, 2 de la presidenta Claudia Sheinbaum y 1 de diputados y senadores. Así que vamos muy bien y sirviéndole al pueblo de México. Nunca se habían visto tantas reformas, pero tampoco el impacto que ha causado cada una de estas reformas. ¿Convencido completamente de la reforma judicial? Sí, absolutamente, y no solo de la reforma judicial, sino de todas las reformas. ¿Qué estamos haciendo, Gerardo? Estamos haciendo el nuevo constitucionalismo social con un sentido humanista. Estamos devolviéndole al texto de la Constitución lo que se le había arrancado de que es en beneficio del pueblo. La Constitución había sido alterada, modificada, para servirle a grandes empresas extranjeras, al interés de unos pocos, y se estaba empobreciendo al país y sobre todo se estaba empobreciendo a la gente. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, devolviéndole, y claro, con esa filosofía humanista de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Qué otras reformas vienen en el Senado de la República? Sabemos, bueno, pues el periodo de sesiones concluye, ¿no?, en este mes, pero viene el segundo periodo. ¿Qué está preparando el Senado de la República, en particular el senador Cantón, para impulsar y para llevar a cabo otra reforma más? Bueno, te voy a contestar nada más, que ahora vamos a terminar algunas reformas, algunas iniciativas presentadas por Andrés Manuel López Obrador, como tiene que ver con la austeridad republicana, por ejemplo. O sea, eso que dijo de que tiene que haber un gobierno a la altura del pueblo, es decir, no quiere un pueblo pobre con un gobierno rico. Que es quitar toda esa opulencia, despilfarro y corrupción, por supuesto. Bueno, esto lo vamos a terminar ahora el 15 de diciembre, que termina el periodo. Bueno, a partir de allí, yo como senador de la República ya tengo preparado una serie de iniciativas de ley y una serie de puntos de acuerdo, le llamamos, para ver problemáticas determinadas. Por ejemplo, no voy a dejar de insistir en que se quite la caseta de cobro que va hacia Macuspana, cuando esa caseta ya no tiene ningún sentido. Ninguna razón. Esa se creó cuando se construyó el puente Grijalva y ahorita tú ya no necesitas cobrar eso, ya está requete pagado. Pero por el otro lado, tú pasas por esa caseta y no utilizaste ese puente, porque sí, ya hay otros puentes, como el de Gaviotas, como el Libramiento, cosas por el estilo, ¿no? Son cosas que la Federación tiene que hacer. Estoy insistiendo también en otro tema muy profundo, que es el que verdaderamente el desasolve de los ríos, de los cuerpos de agua, sean para beneficiar a la población. Se beneficia el ecosistema, pero por ejemplo, el material que se extrae de los ríos, que vaya hacia los lados de las comunidades. Ahora se ha hecho erróneamente echar ese material hacia terrenos privados, que es una forma de relleno, pero mejor rellenemos los terrenos de las comunidades y démosle viabilidad. Hay varios temas más que tienen que ver sobre todo con los sectores productivos, Gerardo, que los tenemos muy abandonados. Que la ganadería, la pesca, lo que es toda la agricultura, tenemos que regresar a ese Tabasco poderoso partiendo del campo. El petróleo es efímero, es temporal
Y el petróleo lo único que ha hecho es dañar nuestra vocación natural de trabajo en el campo. Ahí escuchamos el otro día un reportaje de pescadores, ¿no?, que tenían afectado pues prácticamente toda esta zona por el petróleo, ¿no? Sí, sí. Eso. Entonces viene también lo que va a ser una aportación. Yo recuerdo que yo presidí 2 veces la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, de Ecología. Y me tocó hacer parte de esa legislación que está vigente. Me tocó presentar la iniciativa sobre contaminación petrolera, que en ese momento no se quería. ¿Por qué? Porque querían que petróleo explotara y que no le importara el medio ambiente ni el impacto social. Se logró, pero no se aplica, Nosotros tenemos que de verdad salvar a Tabasco de esa catástrofe ambiental y que no me digan que no existe. Hay que preguntarle a las comunidades y hay que preguntarle todo eso. En fin, tenemos que hacer toda una serie de adecuaciones en leyes federales, que es lo que me corresponde, para que Tabasco vuelva a agarrar ese vigor de trabajo y de ánimo de vivir en el campo, Gerardo, porque el campo se está envejeciendo. Los jóvenes no quieren vivir en el campo. ¿Y por qué? Pues porque no tienen expectativas de desarrollo, de que les vaya bien. Entonces prefieren irse a Mérida, a Cancún, a Estados Unidos, a Canadá o a donde sea, pero no quedarse en el campo. En materia de seguridad, senador, ¿qué está haciendo justamente quien forma parte del Senado de la República para pues, poder platicar con las comisiones respectivas y pues que las baterías las centren en Tabasco a raíz de todo lo que está sucediendo? Sí, acabamos nosotros de reformar, por ejemplo, varios artículos de la Constitución General en donde hacemos un reforzamiento del mando civil. Se ha dicho que se militariza el país y no, hombre, la Guardia Nacional lo que sirve es que tiene formación militar, pero que tiene capacitación policíaca. Entonces, reformamos para que la Secretaría de Seguridad Pública Federal sea la cabeza, sea el mando, incluyendo de las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para la Estrategia Nacional de Seguridad. Tabasco está teniendo un apoyo formidable ahorita, porque sí, no somos ciegos, que hay un nivel de violencia y hay un nivel de inseguridad que nunca habíamos visto. Pero eso es parte de la reacción de estar atacando a los grupos delictivos que antes no se hacía. Y tenemos que entonces confiar en que el gobierno está actuando correctamente para poderle dar seguridad permanente a la ciudadanía. ¿Aquí se aplica a cada acción una reacción? Sí, eso no hay duda, En tabasqueño diríamos es el pataleo lo que estamos viendo. Es la defensa de los intereses, que por supuesto, esos intereses no son legítimos ni son justos de los grupos delictivos, pero no podemos olvidar que se da. Pero yo insisto, yo le doy confianza a las autoridades federales, a las autoridades que están haciendo esto para que Tabasco pronto recupere la paz, la tranquilidad, la seguridad. Platicamos con el senador de la República, Óscar Cantón Cetina. Volvemos. El senador de la República, Óscar Cantón Cetina, y hablábamos del tema de seguridad. Recientemente usted escuchó el operativo Enjambre en el Estado de México, donde ya prácticamente la Secretaría de Seguridad está entrando a la investigación y está atacando justamente a aquellos funcionarios que están infiltrados con la delincuencia organizada, y esto es fortalecimiento a la seguridad pública. Senador, sobre eso van y esto se va a extender a todos los estados de la República. Sí, claro. Es que las reformas constitucionales que hicimos, Gerardo, faculta a la Secretaría de Seguridad Pública que coordine las acciones en los 3 niveles de gobierno, lo que son la federación, los estados y los municipios, y que coordine todas las Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Marina, a la Fuerza Aérea y a la Guardia Nacional. Y además a que coordine policías estatales y municipales. Es decir, hay una total, absoluta coordinación, diría yo. Y vimos en el Estado de México, esa operación Enjambre ya se tocó lo más sensible,
que hay policías municipales, hay policías estatales que están infiltradas por el crimen organizado, pero que no tienen posibilidad de salir adelante solas. Tienen que recibir toda la ayuda coordinada, organizada por la Federación. Eso es lo que está ocurriendo ahora y yo estoy seguro que sí va a dar resultado, como dio resultado en la Ciudad de México cuando gobernó Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch fue el secretario de Seguridad Pública. ¿Tabasco podría ser un caso similar al Estado de México? Sí, todos los estados, todos los estados están en esas condiciones. ¿Habrá policías infiltrados en el tema de la delincuencia organizada en Tabasco? Sí, por supuesto, y no solo en las policías, Gerardo, están en las fiscalías, están en los ministerios públicos, están en los tribunales superiores de justicia. Por eso la reforma judicial es el primer paso para acabar con esos jueces corruptos, con esos magistrados corruptos, pero tenemos que ir a la reestructuración de las fiscalías, de los estados y también de la General de la República. También tenemos que ir a la Defensoría de Oficio. Tenemos que ver todo el aparato de procuración de justicia y de seguridad pública. ¿Podría ser el caso de todas estas reacciones y todos estos movimientos inusitados que se han vivido en Tabasco, que están operando infiltradamente? Sí, y además esto es una forma de actuar de todos los grupos organizados. Cuando los empiezan a aplicar la ley, entonces ellos lo que hacen es generar violencia, generar terror entre la ciudadanía. ¿Para qué? Para que la ciudadanía casi diga, oigan, mejor no los toquen, mejor déjenlos en paz, arréglense con ellos y que no haya ese terror en la calle. Eso es parte de la psicosis que crean los grupos delincuenciales, pero tenemos que ir en serio a combatir esto de la inseguridad, esto del combate a las drogas, tiene que ser de verdad. Ante esto que ha sucedido en los últimos meses, ¿ha habido alguna reacción por parte del gobernador del estado? ¿Los ha convocado? ¿Les ha dicho, señores senadores, tenemos que hacer esto para ir contrarrestando esta infiltración o este tipo de sucesos en Tabasco? No, a mí como senador de la República no me ha convocado. Yo estoy haciendo mi trabajo como senador de la República en términos de las leyes federales y como presidente ahora de la Comisión de Puntos Constitucionales, a mí me toca ver todo esto que es lo más sustantivo de la legislación mexicana, que es las modificaciones a la Carta Magna. Entonces yo estoy cumpliendo con mi trabajo y con mi compromiso con la ciudadanía de hacer lo que me corresponde. Las leyes que garanticen que el gobierno funcione y funcione bien. ¿Qué más viene para el Senado de la República? Las reformas, esta desaparición de los órganos autónomos, ¿convencido de que son algunos elefantes blancos y otros de verdad pueden permanecer o definitivamente quitarlos todos? Mira, la Constitución General de la República dice en su artículo 41 que el poder mexicano, el del Estado mexicano, se divide en tres: ejecutivo, que es el presidente de la República, la presidenta; el legislativo, senadores y diputados federales; y judicial, que son los jueces, los ministros, los magistrados. El único que no había sido elegido por el pueblo, que no es elegido por el pueblo, es el judicial. Ya lo vamos a hacer. En términos de lo que son los órganos autónomos, se había erigido como un cuarto poder, encima de los otros tres. Por ejemplo, las concesiones de radio y de televisión, esas ya no las tenía que ver la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como la Constitución marcaba, sino un instituto de telecomunicaciones, que se prestaba para muchas cosas, sobre todo de corrupción. Porque sí es cierto, hay despilfarro en el dinero público que utilizan, pero eso es lo de menos. Lo importante es el daño que le hacen a la ciudadanía. Bueno, lo mismo ocurre con otros organismos como los del sector energía. Entonces lo que estamos haciendo es devolver esa constitucionalidad vigente para que los poderes se regresen a las secretarías. No se trata de eliminar funciones o facultades, se trata otra vez de fortalecer ese mecanismo institucional que dice la Constitución y que para beneficiar a empresas extranjeras, a intereses de unos cuantos, se habían constituido.
Entonces estamos reconstruyendo el Estado mexicano. Selene Schirma. Y senador, ¿cómo se va a garantizar en el caso de la desaparición de estos órganos autónomos, por ejemplo, el derecho al acceso a la información, que se cumpla la ley de transparencia? Bueno, buenos días, me da gusto saludarte. Bienvenido. Sí, mira, esto se garantiza porque se pasan las funciones, por ejemplo, a la Secretaría de la Función Pública y contra la corrupción. Hay toda una serie de ordenamientos, hay una ley precisamente que ya existe, que la vamos a adecuar, porque ahorita estamos haciendo los cambios constitucionales, pero viene todavía toda la revisión a las leyes secundarias, que es donde damos en detalle cómo se aplica un principio constitucional. Ahí se dice todos estos detalles, pero la gente tiene que estar tranquila. Se van a garantizar estos derechos, como es el acceso a la información, la transparencia y la protección de datos personales. Sí, porque lo que se mencionaba era precisamente de que no había claridad sobre todo esta plataforma nacional de transparencia donde sujetos obligados tienen que subir de manera periódica la información y también los datos, senador. Sí, por eso hablo yo de que se tenga seguridad de que van a ser resguardados esos datos personales a través de mecanismos en las leyes secundarias, pero sí se estarán en posesión, por supuesto, del Estado mexicano. Vamos a garantizar que cada día haya mayor transparencia. La 4T, la Cuarta Transformación, confía plenamente en los mecanismos democráticos, en los mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia, pero no solo en beneficio de unos cuantos, como el INAI, el Instituto de Acceso a la Información, que se había convertido tapadera de unos y de otros utilizaba como mecanismos casi de represión. Entonces, eso es lo que vamos a evitar, que esas instituciones no estén al servicio de unos cuantos. Y bueno, también preguntarle, senador, ya le comentaba a Gerardo sobre todas estas iniciativas 18 que envió en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se han aprobado 17, escuchábamos hace unos días con Leonel Godoy, pero hay varias que han generado mayor preocupación, principalmente entre la ciudadanía. Ya nos decía usted lo de la reforma judicial, pero otros tantos trabajos que ha hecho el Senado, como la elección de la reelección de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Por qué Rosario Piedra otra vez? Bueno, voy a nada más hacer una precisión. De las 18 iniciativas constitucionales que mandó Andrés Manuel López Obrador, hemos aprobado hasta ahora 11. 11. En el Senado de la República llevamos aprobadas 14 reformas constitucionales. 11 de Andrés Manuel López Obrador, 2 de la Presidenta de la República y 1 de diputados y senadores. De esas 14 en total, 8 han sido aprobadas por unanimidad. Por ejemplo, la de seguridad pública que hablábamos hace rato. Sí. Por ejemplo, la de los programas sociales. La oposición ha votado a favor de todo esto. Bueno, hay decisiones que el Senado mexicano ha tomado. Por ejemplo, lo que fue la elección o reelección de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se consideró en base a los resultados. ¿Qué ha ocurrido? Por ejemplo, en términos del presupuesto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se disminuyó en 35% en 6 años el presupuesto que ejerce la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué hubo? Más del 300% en recomendaciones para la defensa de los derechos de los mexicanos. ¿Qué no hubo? ¿Qué no hubo? ¿Qué tiene la gente muchas veces con esa información? No hubo una buena comunicación para decirle a la gente lo que se ha hecho. Hubo una pésima relación con los medios de comunicación y con los sistemas de información. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a obligar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que informe periódicamente, a que diga cuáles son sus resultados y a que tenga una gestión muy transparente de quiénes forman ese organigrama, cómo son las recomendaciones,
porque estamos seguros que hay una gestión que sí es muy defendible. Usted comentaba en declaraciones pasadas de que ante la amenaza de Donald Trump de los aranceles, pues que México sea, o que China sea el principal socio comercial de México, considera que debería de continuar en esa situación, o sea, ante la amenaza de estos aranceles. ¿Qué le parece si nos contesta después de la pausa? Sí, claro, y con mucho platicamos gusto. sobre que Donald Trump dijo 25% de aranceles a México y pues la presidenta dijo, si hay un arancel por parte de Estados Unidos, también por parte de México va a haber otro arancel. Volvemos. Cantón Cetina le decía antes de la pausa que Donald Trump amenazó con imponer 25% de aranceles a México y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo, si hay un arancel por parte de Estados Unidos, también habrá otro arancel por parte de México. Sin embargo, ya ella manifestó que estableció comunicación con el presidente de los Estados Unidos, bueno, presidente electo ya en breve, a partir de enero, presidente constitucional de Estados Unidos, Donald Trump. Y entonces, en una de estas declaraciones, a raíz de esto, le preguntaron al senador, le hicieron una pregunta, pero aquí yo le pregunto al senador, ¿tergiversaron la declaración de Óscar Cantón Cetina en el sentido de que iba a sustituir México a Estados Unidos por China? ¿O realmente así es como lo piensa el senador de la República? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Lo dijo así? ¿No lo dijo así? ¿Le cambiaron la versión? ¿Qué opina de que seamos socios comerciales de México o mejor con China? Yo lo que dije que China es una opción. Yo nunca dije que China podía sustituir a Estados Unidos, porque no estoy loco y conozco los números y la historia. Tenemos 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, 80% de nuestras exportaciones mexicanas se van a Estados Unidos. No, yo lo que digo es una figura muy sencillita, Gerardo, sí, de que si la novia bonita te hace fuchi, como es la economía número 1 en el mundo, que es la de Estados Unidos, como dijo Donald Trump, entonces ¿tú qué dices? Bueno, pues yo me voy a buscar otra que me haga caso y que no me maltrate. Mundial es China. Ahora, ¿cuál es la segunda economía mundial? China. Es China. Bueno, nosotros tenemos que pensar en otras opciones. México ha hecho mal en concentrar su comercio con el vecino del norte porque dependemos de ellos. Insisto, 80% de lo que vende México lo compra Estados Unidos. Pero cuando quiere el grandulón de Donald Trump decir y amenaza a México, bueno, cuando quiere, ¿va a cerrar su frontera? No va a ser posible eso, hombre. Pero si fuera eso, tendríamos que contestar igual como país soberano. Tú me pones un arancel rompiendo el Tratado de Libre Comercio, yo tengo derecho a ponerte otro arancel porque voy a contestarte de la misma manera. Sin embargo, en la reunión en Florida el pasado viernes de Donald Trump con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, no abordó nada de los 25% de aranceles. No abordó absolutamente nada. Por eso es congruente lo que comenta en el sentido de que a lo mejor no va a ocurrir esto. Seguramente será una amenaza como las que acostumbra hacer Donald Trump. Es que se le olvida ya a este señor Trump de que ya pasó la campaña electoral. Claro. Sigue diciendo pura burrada. Sí. Eso no es posible, porque sabes que si pusieras arancel del 25%, Donald Trump, a las exportaciones de México y de Canadá, ¿sabes quiénes serían los más afectados? Los norteamericanos, claro. Hombre, porque nuestras exportaciones, la mayor parte la hacen compañías norteamericanas, establecidas en México por las condiciones, la mano de obra más barata, cosas por el estilo. Entonces, las compañías norteamericanas son las que van a meter en orden a Donald Trump. Nosotros tenemos una razón como país soberano, pero es la realidad económica la que los va a hacer que Donald Trump sí deje de hablar tonterías. No puede. Su verdadera competencia económica ya en el mundo es China. Y por supuesto, si nosotros tratamos de abrir otros lugares de comercio, porque no podemos depender solo de una relación, es tóxica esa relación comercial con un solo país, así sea nuestro vecino y así sea la primera economía. Lo vemos el caso concreto, por ejemplo, de Brasil. Brasil tiene una economía muy diversificada y le vende a Europa, le vende a Asia, le vende a Estados Unidos, le vende a medio mundo.
Pues es lo que tiene que hacer México. No, y más tenemos más de 47 tratados internacionales con otros países y bueno, pues finalmente es diversificar la economía. Somos ¿no? el país que tiene el mayor número de Sí. tratados comerciales con otras naciones, entonces pongámoslas en práctica. Sin duda. De Estados Unidos, Sí, vamos a aterrizar en Tabasco. muy bien. ¿Cuáles son las prioridades para el senador Óscar Cantón Cetina y en qué rubros para el estado de Tabasco? Bueno, yo decía hace rato que para mí la reactivación del campo, el fortalecimiento de la ganadería, de la agricultura, de la cuestión pesquera, de lo forestal, tiene que ver. Y tiene que ver con su construcción de infraestructura y de apoyo al campo productivo. Que haya fertilizantes, sí, pero a buen precio, que haya infraestructura, caminos, que haya lo que el gobernador Javier May ha dicho, construir esos 2 distritos de riego, porque tenemos que administrar correctamente el agua, pero tenemos que irnos también a meter orden al sector energético. Tabasco tiene centenares de empresas energéticas que ahora están sufriendo mucho porque no les paga Petróleos Mexicanos, a muchos de ellos, pero están causando las actividades petroleras un gran daño ambiental al medio ambiente, la contaminación de la tierra, del agua y la contaminación social, como yo le llamo, porque la inflación sigue en Tabasco, la vida cara sigue en Tabasco, pero no todo el mundo trabaja en petróleos o en una compañía petrolera, y las calles son dañadas, los caminos, todo vemos el impacto de una refinería que no se previó el impacto en Paraíso. Ese impacto es brutal en Paraíso. Bueno, tenemos que hacer obras desde un libramiento, desde el sistema de agua potable, desde lo que es el grosor de los pavimentos. Entonces, para mí son las 2 prioridades: el campo, las actividades productivas y lo que es la parte energética. Generalmente siempre se ha estilado que los senadores y diputados se van a la Ciudad de México y allá se quedan y trabajan. Sin embargo, Óscar Cantón Cetina lo vemos activo cada semana. En Tabasco Sí. está regresando a villas, comunidades, rancherías, poblados, fraccionamientos, para preguntarle al electorado la problemática que les aqueja. Sí, sí, yo siempre lo he hecho, Gerardo, ¿eh? Yo tengo muchos años en la política, soy el tabasqueño que más elecciones constitucionales de voto mayoritario ha logrado, y cosa que agradezco profundamente a las tabasqueñas, a los tabasqueños. Soy el mexicano que más elecciones en el Congreso General ha ganado por mayoría, y para mí es un compromiso. Entonces yo regreso, y ahorita, por ejemplo, me interesa mucho difundir todo lo que son las reformas constitucionales, que he estado directamente involucrado. Al rato voy a tener una plática con varios centenares de estudiantes del Tecnológico de Villahermosa para explicarles estas reformas constitucionales, cómo van a ayudar a la juventud, qué es lo que va a pasar con sus planes de trabajo, con su expansión educativa, en fin, y voy por supuesto a las comunidades, y yo soy de las personas que atiendo siempre, yo no me escondo. Yo ando en la calle, yo ando visitando colonias, porque es allí donde está el pueblo y sus necesidades y sus problemas. También se ha reunido con asociaciones y colegios. Sí, sí, acabo de reunirme, por ejemplo, con los agentes de las agencias de viajes, con sus representantes que tienen una problemática a consecuencia de la inseguridad. Les están cancelando a los hoteleros también las habitaciones que ya tienen reservaciones. De por sí, Tabasco no está bien en términos turísticos, entonces ahora imagínense con este clima de inseguridad, pues les están cancelando todo y la actividad económica está disminuyendo. Entonces están muy preocupados. ¿Qué les pidió o qué le pidieron? Bueno, que interviniéramos, sí, ante las autoridades federales para que los mecanismos de seguridad sean más eficaces lo más pronto posible, que es lo que comentábamos al inicio de esta plática. Y me reúno con ellos, también con los constructores. Los constructores me reuní y su queja o su petición más bien, es de que Petróleos Mexicanos les pague. No les ha pagado Petróleos Mexicanos. De hecho, hay un plantón o un movimiento que se ha generado desde temprano para que les paguen.
Sí, aproximadamente más de 1,000 millones de pesos. Y no, hombre, no. Es lo que dice el vocero, lo entrevistamos hace un momento y nos dijo que aproximadamente, es más de 1,000 millones de pesos, pero es aproximadamente esa cantidad. Petróleos Mexicanos debe, Gerardo, más de 500,000 millones de pesos a diversos proveedores. No me refiero nada más en Tabasco, en todo el país. O sea, es una cantidad estratosférica. Petróleos Mexicanos dice que disminuyó la deuda, pero disminuyó el pago de la deuda a bancos. Pero, ¿dónde está el pago a proveedores? Pues eso es lo que a mí me interesa porque, mira, las empresas tabasqueñas son muy pequeñas para ese tipo de trabajos que hacen. Se las dan los contratos a las grandes empresas, como esos consorcios que hacen. Pero esas empresas subcontratan a tabasqueños, empresas pequeñas. Esas son las que están quebrando. Esas son las que son casi empresas familiares. Pero también ahora están tratando de hacer esas empresas, que son los dueños de los contratos con Pemex, de que les dicen, te debo 2 millones, te voy a pagar 1 y ahí muere la deuda. O sea, están abusando porque tienen meses y algunos hasta años claro, que no les pagan. Claro. Entonces ya hipotecaron su casa, vendieron su camioneta, vendieron su retroexcavadora que tenía. En fin, ese es un problema real que existe en Tabasco. Si se le acercan estas personas que tienen este problema, que seguramente nos están escuchando, ¿buscaría la manera de interceder el senador de la República para poder destrabar el tema que tienen? ¿Haciendo la gestión? Sí, Gerardo, debo decirte que yo ya lo hice. Mira, hace 3 semanas... ¿Con ellos en particular? ¿Con los que no con ellos, con otros? Con otros que se me acercaron y de manera individual. Pero precisamente como yo sí estoy en la calle, como yo sí tengo comunicación con los sectores de la sociedad tabasqueña, a mí me dijeron y me dieron algunos números. Hace 3 semanas tuvimos una reunión de la Comisión de Energía del Senado de la República, que yo formo parte. E hice una petición formal para que se citara al director general de Petróleos Mexicanos y nos dijera a cuánto asciende la deuda y cómo se piensa pagar, qué calendario, ¿y en qué plazo, claro, en qué plazo y en qué condiciones, porque no es justo que uno esté pagando intereses a un banco y a ti, el que te debe, no te pague ese interés. Y que nos aclararan 2 situaciones que hay. Mira, Petróleos Mexicanos, cuando tú le llevas tu factura, ya se vuelve una deuda legal. Pero no han aceptado facturas ya últimamente para no aumentar aparentemente su monto de la deuda. Ok. Nos quedamos en esto para terminar la entrevista con el senador de la República. Hacemos la pausa y nos quedamos en el ejemplo Petróleos Mexicanos. ¿Cuándo entrega la factura? Sí. En el tema fiscal. Volvemos. Estamos platicando con el senador de la República, Oscar Cantón Cetina. Hace un momento platicamos con el vocero de estos empresarios de petrolera de que les adeudan una suma importante de dinero por los trabajos que han estado prestando y hasta este momento no les han pagado. Ellos se han manifestado de manera pacífica para no bloquear. En entrevista le acabamos de comentar al senador de la República de esta situación y obviamente él accede a buscar la manera de hacer la gestión para que de una u otra manera puedan llegar a algún tipo de negociación. Nos enlazamos en este momento con el vocero de estos empresarios que están ya ubicados en la carretera Villahermosa Cárdenas, es Eustacio Pérez, y lo tenemos en la línea telefónica. Don Eustacio, ¿cómo le va? Nuevamente, buenos días. ¿Qué tal, Gerardo López Conde? Pues nuevamente saludándote aquí y agradeciendo a tu programa, la gestión y más que nada al senador de la República, al licenciado Oscar Cantón, las atenciones hacia nuestra problemática de los empresarios tabasqueños, que se sume a este proyecto, a esta problemática que estamos viviendo todos los empresarios tabasqueños. Pues aquí está el senador de la República, senador Oscar Cantón Cetina, Eustacio Pérez, pues el vocero de los inconformes. Sí, buenos días, Eustacio, me da gusto saludarte. A ver, platícanos en 30 segundos por el tiempo de la radio, ¿cuál es el problema específico de ustedes y a quién le representas, Eustacio? ¿Qué tal, senador Gerardo y el auditorio de XEBA?
Mire, el primer problema es la falta de pago. Tenemos más de un año que no se nos realizan los pagos subsecuentes o vienen abonando las compañías que le trabajan directamente a la empresa de Petróleos Mexicanos. Nosotros como subcontratistas pues nunca habíamos estado unidos porque cada quien atacaba su trinchera el problema. Pero ya llegó que todo el empresario tabasqueño que se dedica al sector petrolero pues ya no tiene recursos para seguir subsistiendo. Las empresas ya no pueden pagar la nómina, no pueden pagar impuestos, viene el pago de aguinaldo, viene el fin de año y pues se complicó el tema, ¿no? Porque no llegó el pago a tiempo como se nos había mencionado con anterioridad. Sí, mira, yo debo comentarte lo siguiente. Hace 3 semanas, más o menos, soy integrante de la Comisión de Energía del Senado de la República. Yo solicité una reunión con el director general de Petróleos Mexicanos, con Víctor Rodríguez. ¿Para qué? Para que nos definiera cuál es la deuda total a proveedores por parte de Petróleos Mexicanos y a quiénes. Porque yo sé que le deben a compañías grandes y que luego les subcontratan a ustedes. Entonces, ustedes no tienen, diremos, el contrato directo con Petróleos, pero sí lo tienen con empresas que están contratadas por Petróleos. A nosotros nos dijo oficialmente Petróleos Mexicanos que hay una deuda enorme con proveedores en todo el país, aclaro, y con todo tipo de empresas, que es de más de 500,000 millones de pesos. Y con esa gestión, ¿a qué llevó? A que la Secretaría de Hacienda junto con Petróleos Mexicanos, están tratando de encontrar un mecanismo para que haya un préstamo avalado por el gobierno mexicano, dado a Petróleos Mexicanos, pero que sea exclusivamente para pago de proveedores y esta deuda pueda irse disminuyendo. En eso están, pero obviamente yo hice público este asunto allá en el Senado, porque sí me preocupan a mí, y lo dije claramente, las condiciones en que están las empresas familiares, las empresas pequeñas de los tabasqueños, que son los subcontratistas como ustedes, que tienen una deuda que les impacta porque ya me decían y me informaron que ya habían vendido coches, habían vendido equipo, tenían hipotecadas sus casas con los bancos, cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros y yo espero que muy pronto ya se dé a conocer ese plan de pagos hacia los proveedores de Petróleos Mexicanos, que obviamente les va a llegar a ustedes. Y hago una alerta que seguramente ustedes conocen, Eustacio, pero yo la quiero hacer pública. No acepten de ninguna manera la disminución del pago, porque se está tratando de decir, vamos a decirle a quien le debo 2 millones de pesos que le pago 1 y que ahí muere la deuda. Eso no es justo, eso no debe aceptarse. Hay que reconocer el pago de esa deuda e inclusive con los intereses que genere esa deuda, porque ustedes saben perfectamente que en Petróleos Mexicanos se está dando el sistema de que no han aceptado últimamente las facturas para no hacer más grande la deuda. Pero ¿qué ocurre? Que la deuda existe y que no les han dado ese contrarrecibo, porque con ese contrarrecibo ya podían ir a un banco y a que por el sistema de factoraje les pagaran, aunque les cobraran el 20% de comisión. Pero todas esas irregularidades se están dando y yo, como senador de la República, estoy tratando de ayudar, por supuesto. Pues ahí está, Eustacio. Está en lo cierto, senador. Está en lo cierto y agradeciendo que nos ayude a abanderar esta causa justa. Le decía yo a los compañeros empresarios que algunos tenían miedo por represiones o por los temas diversos que se están dando en el Estado, comentándoles a ellos que es algo justo, que ya se trabajó, que solamente exigimos nuestro pago, que no estamos peleando otra cosa y es en beneficio tanto de la sociedad tabasqueña como de los empresarios, como para que la economía del Estado siga en buenas condiciones, porque recordamos que el salario que los trabajadores devengan por parte de las compañías petroleras, pues se gasta aquí en el Estado. Son los trabajadores que aquí se gastan su sueldo con su familia y pues no queremos verlos afectados, no a nadie, queremos que las finanzas del Estado sigan sanas. Sí, Eustacio, perdón, Gerardo,
que intervengan. Yo les quiero hacer una súplica nada más. No hagan manifestaciones con violencia, ni tampoco que violenten el tráfico, por ejemplo. O sea, que no sufran otras personas que no están involucradas en esto. Pueden hacer todas las resistencias civiles con la ley, de manera en los medios de comunicación, pero hay que cuidarnos, hay que cuidar nuestra ciudad y hay que cuidar a nuestra ciudadanía. Es la única petición que yo les ruego, que hagamos las cosas de acuerdo con la ley y seamos lo más vigorosos posibles. Claro que sí, senador, que ha estado respetando la ley, somos conocedores de la ley, somos empresarios, somos personas civilizadas y las manifestaciones cuenten por parte del sector empresarial de Tabasco, diciéndole a las autoridades pertinentes que ya platicaron con nosotros, tanto la Secretaría de Gobierno Federal y Estatal, así como al gobernador, que van a ser pacíficas, no violentaremos a nadie, no afectaremos a nadie, porque a fin de cuentas si afectamos a la vialidad o a otras personas igual como empresarios nos afectamos nosotros mismos, ¿no? Es algo lógico. Y agradecerles el apoyo directamente a usted y a los micrófonos de Gerardo López Conde por la entrevista y que sea usted un portavoz de nosotros con la empresa de Petróleos Mexicanos y que nos ayuden a salir de este bache y queremos seguir trabajando en favor del Estado de Tabasco. De acuerdo, Eustacio, pues ya escuchó el senador y ahí vamos a seguir pendiente de lo que ustedes hagan. Gracias. Claro que sí. Gracias, hasta luego, Eustacio. Saludos a los compañeros. Saludos, senador. Y pues gracias, senador. ¿Algo más que desea agregar? No, nada más, al contrario, la oportunidad. Hasta salió la gestión aquí, pues, salió Sí, el comentario, claro. el apoyo a los... Gerardo, esa es la fuerza de los medios de comunicación. Sin duda. Esa es la correa de transmisión entre la ciudadanía y el poder establecido. Y finalmente, ¿qué opina de los medios de comunicación? ¿Qué opina de la equidad que debe de existir en todo momento? Bueno, yo creo que la libertad debe ser el principal elemento de todos los medios de comunicación. Y la garantía de la ley hacia este tipo, por ejemplo, de concesiones electrónicas, radio, televisión, o la libertad en redes sociales, o la libertad de impresa, pues debe ser para todos los mexicanos. Esa es una de las garantías de la democracia. No hay democracia a plenitud si no hay libertad de expresión, si no hay libertad en los medios de comunicación. Pues muy bien, muchas gracias, senador de la República, Óscar Cantón Cetina, por la visita y vamos a seguir en comunicación. Cualquier cosa de trascendencia para Tabasco y para el país, cuente con los micrófonos del XCB. Muchas gracias por esta oportunidad y saludos a mis paisanas, mis paisanos. Muchísimas gracias. A usted, senador. Gracias. Nosotros...